Buenos días, estimados alumnos. Hoy les voy a traer el tema de la aceleración. Bien, los objetivos de instrucciones, ya, esta vez vamos a ver lo mismo que en las clases anteriores, pero vamos a referirnos a la aceleración y a las características del MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bien, vamos a partir definiendo, ya, qué es lo que es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Ya? Entonces son movimientos, ¿ya? Lo primero, en línea recta, ¿ya? También con aceleración constante y con velocidad variable, a diferencia de lo que vimos en los MRU, donde la velocidad era constante. Bien, los gráficos del MRU, ¿ya? También vamos a tener gráfico posición-tiempo, ¿ya? Que a diferencia del MRU, del movimiento rectilíneo uniforme, que era una recta, ahora el gráfico, cuando hay aceleración, es parabólico, ¿ya? Y aquí tienen la forma, ¿ya? De una parábola, ¿ya? No es recto como en el caso del MRU, el cual se vio en las clases anteriores. Bien, al ser parabólico, ¿ya? La distancia aumenta cuadráticamente, ¿ya? O sea, cuadráticamente quiere decir que aumenta al cuadrado, ¿ya? Eso significa cuadráticamente. Bien, en cuanto a la en la ecuación posición-tiempo, ¿ya? Tenemos que la posición en función del tiempo va a ser igual a xy. Xy acá lo tenemos como la posición inicial. Después tenemos vi, velocidad inicial por el tiempo. Y después tenemos, ¿ya? Aceleración por tiempo al cuadrado dividido en 2 en esta última expresión, ¿ya? Y estaría A de la aceleración. Y aquí se produce la variable cuadrática de la cual se habla en la lámina anterior, ¿ya? Por eso que el movimiento no es recto, sino que es una parábola, ¿ya? El gráfico posición-tiempo. No es una recta como el caso del MRU. Bien, gráfico velocidad-tiempo. Bien, vamos a analizar este gráfico con estas características que tenemos acá, ¿ya? Si se fijan, este gráfico, ¿ya? Cambia del MRU al MRUA, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque este gráfico es lineal, ¿ya? Hay una recta aquí, ¿ya? Esta recta implica cambio en la velocidad. Si se fijan, aquí hay velocidad cero, y cuando llega aquí a este punto, ¿ya? La velocidad no es cero, aumentó un par de veces. Bien, la pendiente de este gráfico, velocidad versus tiempo, representa la aceleración, ¿ya? Por tanto, ahí. Y para finalizar las características del gráfico velocidad-tiempo, el área bajo la línea representa el desplazamiento, ¿ya? O sea, en este caso toda el área que podemos sacar de acá, ya la vamos a subrayar ahí, toda esta área, ¿ya? Va a representar el desplazamiento, ¿ya? Entonces, para eso sirve este gráfico velocidad versus tiempo, ¿ya? Bien, vamos a proseguir entonces. También aquí aparece una segunda ecuación, ¿ya? La ecuación velocidad-tiempo. Al ser la velocidad variable, ¿ya? Entonces, esta ecuación se obtiene de la siguiente manera. Entonces, el primer parámetro que está acá es la velocidad en función del tiempo, ¿ya? Donde v0 es la velocidad inicial, que la tenemos acá, ¿ya? A es la aceleración y t es el tiempo. Entonces, esta ecuación de velocidad va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿ya? Entonces, esta sería la segunda ecuación que nosotros tenemos en los movimientos rectilíneos uniformemente acelerados, ¿ya? Bien, también tenemos un tercer gráfico acá, a diferencia del MRU, que son dos, aquí hay tres. ¿Por qué hay tres? Porque tenemos que también considerar el gráfico aceleración versus tiempo, ¿ya? Entonces ahí se fijan, está la aceleración, que es en metro partido por segundo al cuadrado, ¿ya? Y el tiempo en segundo.
que es la variable independiente en todos los casos, ¿ya? Ojo, la aceleración aquí es muy importante, ¿ya? La aceleración es distinto de cero. Aquí va a haber aceleración, ¿ya? Y la aceleración va a ser una recta, ¿ya? Bien, en este tipo de gráfico, la aceleración de aceleración tiempo, ¿ya? Es un valor constante, por eso que la recta es así, ¿ya? La aceleración es constante para cualquier instante de tiempo. Por ejemplo, si aquí tengo un T1, ¿ya? Hasta un T enésimo, ¿ya? Un Tn, ¿ya? Bien, la aceleración mantiene un valor constante distinto de cero, ¿ya? Súper importante eso, ¿ya? Y lo vamos a subrayar acá para que se lo vayan aprendiendo. Bien, este valor nos indica cuánto varía la velocidad, ¿ya? Y lo vamos a subrayar aquí, cuánto varía la velocidad en un determinado tiempo, ¿ya? Entonces ese serían básicamente lo que conforma un MRU. Bien, también es muy importante, ¿ya?, saber cómo se determina la aceleración media, que es lo que está acá, ¿ya? Entonces la aceleración media, ¿ya?, va a ser un delta V, o delta de velocidad, o variación de velocidad, en una variación de tiempo, ¿ya? Entonces esto se saca de la siguiente manera. La variación de velocidad, ¿ya?, está descrita acá arriba, que sería la velocidad final menos la velocidad inicial, dividido en el delta de tiempo, ¿ya?, que va a ser el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿ya? Y esto nos va a dar metros, ¿ya?, partido por segundo al cuadrado, ¿ya?, que es la unidad de la aceleración, ¿ya? Esta unidad nos va a dar cuando calculemos la aceleración, ¿ya? Bien, acá hay un ejercicio donde dice: el siguiente gráfico representa la rapidez v en función del tiempo para un objeto en movimiento rectilíneo, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, ya este gráfico, por ejemplo, en los primeros 2 segundos, aquí tiene una velocidad constante, ¿ya? Pero del segundo 2 al 6 experimenta un cambio en la velocidad, ¿ya? O sea, nosotros acá podríamos decir que en este tramo 1, ¿ya?, tramo 1, y lo vamos a colocar acá, y también un tramo 2, ¿ya? Entonces en el tramo 1, el objeto va con velocidad constante, por lo tanto corresponde a un MRU. En cambio, en el tramo 2, ya vemos que la velocidad varía, porque parte con 1 metro por segundo cuando se inicia este tramo, y cuando se cierra, llega a una velocidad de 3 metros por segundo. Entonces acá abajo tendríamos, en el tramo 2, tendríamos un MRU A, ¿ya? Entonces, aquí nos está preguntando, ¿ya?, lo siguiente, dice: en el siguiente gráfico representa la rapidez v en función del tiempo para un objeto en movimiento rectilíneo. Ya recuerden que en el primer tramo es un MRU, mientras que en el segundo tramo es un MRU, ¿ya? Bien, la distancia recorrida por este objeto entre los 0 segundos y 6 segundos es, bien, acá lo que se debe hacer, ¿ya?, es sacar el área que se produce bajo estas dos rectas, ¿ya? Primero en este tramo, ¿ya?, tramo 1, y después en el tramo 2, ya que lo vamos a ir a subrayar, ya después tenemos que sacar ahí el área, ahí, 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 ¿ya? Entonces, teniendo estas dos áreas, ya nosotros podemos obtener la distancia recorrida en los instantes 0 y 6 segundos, ¿ya? Bien, ¿esto cómo lo vamos a desglosar? ¿Ya? Va a ser de la siguiente manera. Ya, vamos a tener acá un área 1, ¿ya? Área 1, ahí la vamos a poner con mayúscula, área 1,
¿ya? Después, en este segundo tramo, ya vamos a considerar dos áreas. Primero, el área de este rectángulo que se forma, ¿ya? Entonces tenemos que colocar área 2, ¿ya? Y finalmente acá, en este triángulo que se forma, en el segundo tramo, va a ser el área 3, ¿ya? Entonces, para sacar esta distancia recorrida, ¿ya? Lo que nosotros vamos a hacer es sacar las áreas, ¿ya? Entonces aquí la distancia recorrida va a ser igual a la suma de A1 más área 2 más área 3. Bien, para sacar el área 1, ¿ya? Vamos a colocar acá, área 1 va a ser igual a, ¿se fijan? En el área 1 es un triángulo, es un cuadrado, ¿ya? Que tiene dos lados. Por esta parte tiene 2, ¿ya? 2 segundos, entonces aquí le consideramos 2, ¿ya? En esta parte. Y ese lado vale 2, para efectos de cálculo del área, mientras que este lado vale 1. Por lo tanto, cuando yo quiero obtener el área 1, acuérdense que el área de un cuadrado es el lado por el lado, o de un rectángulo también, es lado por lado, entonces vamos a tener en este caso 1 por 2, lo que nos da igual, en este caso, ya, fíjense, va a ser 1 por 2, va a ser 2, ¿ya? Y como acá nosotros estamos multiplicando metros por segundo y por segundo, fíjense bien, vamos a hacer, esto quedaría 1 por 2, ¿ya? Metros por segundo por segundo, ¿ya? Que es del T, se fijan, ahí está el segundo y están los metros por segundo. Entonces, si yo cancelo los segundos, que se dividen, ya me va a quedar que el área 1 va a ser igual a 2 metros. Ahí tenemos el valor del primer tramo, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver el área 2, ¿ya? El área 2, ustedes se fijan, ¿ya? Es un rectángulo, por lo tanto se procede de la misma forma que en el área 1. Entonces aquí vamos a colocar, ¿ya? Área 2 va a ser igual a, fíjense bien, vamos a desglosar los valores, ¿ya? Entonces acá vamos a tener de 2 a 6. Entonces aquí se fijan, 6 segundos menos 2 segundos, aquí nos va a dar 4 por este lado. Mientras que esta altura del rectángulo, ¿ya? Nos da una diferencia de 1 nomás. Entonces ahora para sacar el área 2, ¿ya? Va a ser en este caso 1 por 4, ¿ya? Entonces acá le damos igual, ¿ya? Y esto equivale a 4, ¿ya? Metros por segundo, y le vamos a colocar la unidad, 4 metros por segundo, multiplicado por segundo, ¿ya? Acuérdense que aquí están los metros por segundo y acá están los segundos.
Bien, entonces acá, si ustedes se fijan, pasa lo mismo que en el caso del área 1, donde los segundos se cancelan, ¿ya? Y por tanto, nosotros podemos decir que el área 2 es igual a 4 metros. Finalmente, nos encontramos, ¿ya?, con el área 3, ¿ya? Y aquí, si ustedes se fijan, es un triángulo. Entonces, para sacar el área de un triángulo, ¿ya?, nos sacamos el área del triángulo, ¿ya? Vamos a hacer un triángulo, es igual a B base por H, que es la altura, partido en 2. Entonces, esta fórmula la vamos a aplicar sobre este triángulo que se forma en la 3, ¿ya? Entonces, vamos a la 3. Entonces, acá el área 3 va a ser igual a, fíjense bien, y vamos a colocar el número a los lados, ¿ya? Ya la base aquí, ocupamos esta misma que está acá, ¿ya? Porque el movimiento dura de 2 a 6 segundos, por lo tanto aquí la base vale 4, mientras que la altura es la diferencia de los números que están aquí en la velocidad, o sea, 3 menos 1. Entonces acá tendríamos 2, ¿ya? Entonces, para sacar esta área, ¿ya?, va a ser, en este caso, ¿ya?, la base, que es 4, multiplicado por la altura, que es 2, ¿ya? Y eso partido en 2, ¿ya? Entonces, 4 por 2 nos da 8, ¿ya? Dividido en 2, esto es igual a 4 metros. 4 metros. Bien, entonces si yo quiero saber la distancia recorrida por este objeto, basta con sumar la área, ¿se fijan? Entonces aquí tendríamos en el área 1 2 metros, ¿ya? En el área 2 tenemos 4 metros. Y en el área 3 tenemos 4 metros, ¿ya? Entonces si yo sumo, tengo una respuesta de, en este caso, y lo vamos a anotar acá, 2 más 4 más 4, lo que nos da un total de 10 metros, ¿ya?, para la distancia recorrida, ¿ya? Entonces, estos problemas se obtienen los resultados, ¿ya?, sacando el área bajo las rectas, ¿ya?, en el caso del gráfico velocidad versus tiempo, ¿ya? Al igual como se hizo en los MRU, ¿ya?, en los movimientos rectilíneos uniformes. Bien, vamos a proseguir ahora. Entonces acá es importante de que, ya, estos ejercicios que vienen después, ya, van a ser evaluados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ustedes van a desarrollar este problema donde dice: ¿qué significa que el módulo de la aceleración de un vehículo en movimiento sea de 5 metros partido por segundo al cuadrado? ¿Ya? Ahí leen la alternativa y la responden. También hay un problema, ¿ya?, donde dice: observa el siguiente gráfico, ¿ya? Fíjense bien, en un gráfico velocidad versus tiempo, donde la velocidad va cambiando, ¿ya? Entonces dice: a partir del gráfico anterior, en el que se representa la rapidez versus tiempo de un águila que vuela en línea recta, ya, ojo, ¿ya?, ahí está dando la característica del MRUA, ¿ya?, refiriéndose a la línea recta, determina cuál es la aceleración del águila entre los 2 y 4 segundos, ¿ya? En este ejercicio tiene que ver con el cálculo de la aceleración media, ¿ya? Entonces, cuando uno saca la aceleración media, ¿ya?, que es un vector, ¿ya?, entonces aquí vamos a tener la velocidad final menos
la velocidad inicial dividido en el tiempo final menos tiempo inicial. ¿Ya? Entonces acá vamos a sacar la pendiente de la recta, ¿ya? Entre los 2 y 4 segundos. O sea, me está preguntando en este tramo. ¿Ya? Ahí, de 2 y 4. Ahí tengo que obtener la aceleración. ¿Ya? Entonces acá vamos a tirar aquí. Ahí. ¿Ya? Entonces vamos a sacar ahora esta pendiente que está acá. ¿Ya? Vamos a sacar este valor. ¿Ya? Esta pendiente. ¿Ya? Entonces acá, reemplazando los valores, ¿ya? Según esta ecuación, que está en una lámina atrás de estos ejercicios, anterior a estos ejercicios, mejor dicho, ¿ya? Vamos a tener que la aceleración media, ahí vamos a aplicar al tiro la fórmula, ¿ya? Va a ser igual a, entonces acá, ¿qué nos dice? Velocidad final. Vamos a este tramo, donde se produce la velocidad final. ¿Se fijan? Donde termina aquí el tiempo, yo proyecto, intersecto con la línea, y después veo qué tengo en el eje de la velocidad. Y justamente la velocidad final, en este caso, son 6 metros por segundo. Entonces aquí nosotros vamos a notar, ¿ya? 6, ¿ya? Menos velocidad inicial. Si nos fijamos, como este tramo nos están preguntando entre los 2 y 4 segundos, ¿ya? En los 2 segundos estamos iniciando este estudio. Si proyectamos estos 2 segundos, entonces estamos con la recta y después vemos la velocidad. Vemos que la velocidad inicial son 3 metros partido por segundo. Entonces acá vamos a colocar, ¿ya? Esa operación. Menos 3, ¿ya? Después vamos a tener la diferencia de los tiempos, ¿ya? Entonces ustedes se fijan, aquí tenemos el tiempo final, donde termina el movimiento, y el tiempo inicial, donde empezamos a hacer el estudio de este movimiento. O sea, aquí sería, en este caso, sería tiempo final, 4 segundos, menos tiempo inicial, que son 2 segundos para este caso, ¿ya? Bien, entonces, al desarrollar esta expresión matemática, ¿ya? Vamos a tener acá lo siguiente, ¿ya? En la parte de arriba va a ser 6 menos 3, lo que nos va a dar 3, ¿ya? Y en la parte de abajo, en la recta de los tiempos, 4 menos 2, lo que nos da 2. Entonces, si nosotros, ¿ya? Dividimos 3 en 2, nos va a dar una aceleración, ¿ya? De 1,5 metros partido en segundo al cuadrado. Y ahí estaría la respuesta para este ejemplo, ¿ya? Bien, estimado, entonces vamos a continuar, ¿ya? Y acá hay un ejercicio, ¿ya? Que es el ejercicio último de esta guía, que también ustedes lo van a desarrollar en el cuaderno, viendo cómo hice los ejemplos anteriores. Entonces aquí dice, el siguiente gráfico representa cómo varía la componente de la velocidad de un móvil en función del tiempo, ¿ya? A partir de la información entregada por el gráfico, ¿cuál es el desplazamiento del móvil? ¿Ya? Muy parecido al primer problema que expliqué de esto, ¿ya? Entonces acá hay que hacer lo mismo, hay que obtener las áreas que se producen, ¿ya? Bajo las curvas, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a tener en esta primera parte, ¿ya? Un área 1, ¿ya? Después acá, en esta segunda parte, ¿ya? Vamos a tener un área 2, ¿ya? Ahí y ahí.
¿ya? Ahí. Y en la tercera parte, que se produce otro triángulo, al igual que la primera área, ya vamos a tener una área 3. Entonces, cuando ustedes obtengan los valores de cada área, ¿ya? Los suman y podemos responder esta pregunta que nos plantea acá, de cuál es el desplazamiento del móvil. ¿Ya? Bien, yo les voy a mandar una guía de trabajo, la cual ya va a ser la última para esta asignatura, y va a ser igual que las guías anteriores con una rúbrica, y ahí les voy a dar la retroalimentación, y cualquier duda que tengan, recuerden que tenemos las tutorías los días jueves en la mañana, y ahí me pueden hacer todas las preguntas en las cuales ustedes tengan dudas, y yo poder aclarárselas. Bien, estimado. Entonces, aquí terminamos esta presentación y nos vemos en las tutorías. Hasta luego.